Buenos días, licenciada. Mi grupo es el número 7. Le vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje y mi persona va a empezar con la teoría conductista. Las teorías del aprendizaje. El aprendizaje conductista. La breve historia de este es que los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje se encuentran en los estudios de Pavlov con animales. Esta teoría nos da el concepto de educación que se define como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Sus fundamentos de la teoría son: 1. La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales, es decir, que las personas responden a las variables de su ambiente. El aprendizaje como un cambio conductual. 3. La conducta es un fenómeno observable e identificable. 4. Las conductas maladaptativas son adquiridas. 5. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. 6. La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Estos fundamentos nos dicen que el aprendizaje tenderá a ocurrir cuando el estímulo y la respuesta se presentan cerca en el tiempo. Sus representantes del enfoque, los principales, son Ivan Pavlov con la teoría del condicionamiento clásico, Edward Thorndike con el conexionismo y Frederick Skinner con el condicionamiento operante. Dentro de esta teoría también está el aporte de Edward Thorndike. El papel del docente en la teoría nos dice que dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando acciones de estímulo-respuesta y los refuerzos, castigos o estímulos adecuados. Además, el docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a la repetición y a la memorización. El papel del estudiante es el sujeto pasivo. Se considera que es como una tabla rasa que está vacío de contenido y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el docente. La metodología de enseñanza de esta teoría es que propone un cambio en la forma del comportamiento. Los objetivos del conductismo consisten en lograr que el alumno adquiera destrezas, hábitos o habilidades específicas ante situaciones determinadas. Su evaluación es que el aprendizaje se produce cuando hay un cambio en la conducta, fenómenos que son medibles y observables, resultado de un aprendizaje de estímulos y respuesta. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Campos y en esta ocasión voy a hablar acerca de las teorías cognitivas del aprendizaje. La teoría cognitiva del aprendizaje se basa en los procesos mentales, es decir, esos procesos que ocurren dentro de la mente del ser humano, tales como son el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, atención, etc. Estos están incluidos también en la teoría del procesamiento de la información, es decir, cómo la mente humana llega a procesar la información desde diferentes medios, por ejemplo, desde la codificación, desde la atención, el almacenamiento, la recuperación y los 3 tipos de memoria: memoria a corto, mediano y largo plazo. Los representantes más conocidos son Vygotsky y Piaget. Mientras Vygotsky plantea que se adquiere el conocimiento acerca del medio social a través de las zonas de desarrollo próximo, Piaget plantea que se adquiere conocimiento depende de las etapas en las que el ser humano se encuentra. Es así que combinando estos dos podemos adquirir diferente información, cómo el ser humano asimila la información que llega al exterior, a sus sentidos, dentro de todo este contexto. Continuando con la exposición, proseguiré con la teoría del aprendizaje constructivista. Concepto de educación. El constructivismo es la creencia de que los estudiantes son los protagonistas en su proceso de aprendizaje al construir su propio conocimiento a partir de sus experiencias. En la pequeña breve reseña histórica de la teoría encontraremos que en la segunda década del siglo XVIII
se considera a Jean-Baptiste Vico como el primer constructivista por su famoso Verum ipsum factum, la verdad es hacerlo. Sin embargo, la orientación fundamental de la corriente constructivista partió desde Immanuel Kant, quien afirmó que la realidad no se encuentra fuera de quien la observa, sino que en cierto modo es construida por su aparato cognitivo. Principios o fundamentos. Tenemos el aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto es social y cooperativo. También el aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. Como también podemos decir que el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previas que tiene el aprendiz. Entre los representantes del enfoque tenemos a Lev Vygotsky con su teoría aprendizaje y desarrollo social, zona de desarrollo próximo, aprendizaje en contextos significativos, y a David Ausubel, el aprendizaje significativo, donde dice que el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. También tenemos a Jean Piaget con su teoría proceso de asimilación y acomodación, donde dice que la asimilación consiste en incorporar al cerebro elementos externos y la acomodación se refiere al cambio de los esquemas previos para adecuarlo a la nueva situación. El papel del docente en esta teoría. El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo. Es decir, debe contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje del individuo. Es el director y responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre docente y discente, partiendo siempre de la situación en que se encuentra el alumno. El papel del estudiante en esta teoría. El estudiante está en esta teoría del aprendizaje, juega un papel constructor tanto de esquemas como de estructuras operativas, siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información. Es decir, el estudiante debe ser capaz de construir y producir conocimiento. Metodología de enseñanza. Dice que se concibe como un proceso a través del cual se ayuda, se apoya, se dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. El estudiante debe ser capaz, como decía anteriormente, de producir y construir conocimiento. Y en la evaluación, finalizando, dice que evalúa la significatividad de los aprendizajes, en qué grado el alumno han construido interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados, debido a la ayuda pedagógica recibida y a sus propios recursos cognitivos. Gracias. Es todo. Bueno, para finalizar, a mí me toca exponer sobre la teoría del aprendizaje del humanismo. Para comenzar la exposición vamos a dar una breve historia sobre el humanismo. El humanismo es una teoría que fue creada por Abraham Maslow, quien concebía que era una psicología más de ser y no de tener. El humanismo da un pequeño concepto sobre la educación que lo define como un enfoque integrador, que consiste en facilitar al individuo un desarrollo de sus propias potencialidades o crear un ambiente propicio para el educador.
Los principios y fundamentos los saqué de dos autores. Está Weinstein en 1975, que da 5 características diferentes. Están más centradas en la individualización y el crecimiento personal del individuo. Y después está Miller, que en 1976 define 4 características que están más centradas en los modelos, tanto autoconcepto, orientación ocupacional y la conciencia. Como vemos, hay 3 diferentes autores. Está Abraham Maslow, Carl Rogers y Gordon Allport. Abraham Maslow, como hemos visto, nació en 1908, es psicólogo y mencionaba que aprender es parte del ser. Carl Rogers aportó también otro, que es la modalidad de educación de autoritarias y modelos de educación democrática. Después está Gordon Allport, que aportó más el funcionamiento como forma expresiva del self. Después, el papel del educador habla sobre que el educador ayuda al alumno a reivindicar el papel del ser autor y creador de su propia vida. Después está el papel del estudiante, que el estudiante se vuelve más integrador. Su objetivo es aprender un lenguaje, un crecimiento personal, desarrollo de sus valores y un autorreconocimiento hacia él. Está la metodología de enseñanza, que propone un aprendizaje significativo y vivencial y lo define como un proceso que modifica a los individuos que tienen su realidad. Y por último, la evaluación se divide en 3 diferentes ejes, que es conocimientos, desarrollo de habilidades, atención de diversidad y unidad, y creatividad de valores y actividades y toma de decisiones. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por la atención.